actividades en torno y en conmemoración al mes del ambiente. Un gusto en saludar. Soy el coordinador de extensión de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Hispanoamericana. Y el día de hoy vamos a recibir a don Maynor Agüero, quien es la persona que va a estar facilitándonos la charla del día de hoy, la cual tituló Energías renovables en la industria 4.0. Les comento que don Maynor es ingeniero en mantenimiento industrial del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Además, es docente, tiene una licenciatura en docencia de la Universidad Estatal a Distancia y una maestría en Administración Educativa de la Universidad Americana. Actualmente es el CEO y gerente de proyectos de Grupo JIA, Responsabilidad Limitada. Se encarga del diseño y la inspección de proyectos eléctricos en el sector residencial, comercial, industrial y es consultor de proyectos de paneles solares. Cuenta con más de 20 años de experiencia en educación. Actualmente es profesor y educador académico en nuestra carrera de Ingeniería Industrial en nuestra casa de estudios, la Universidad Hispanoamericana. Bienvenido, don Maynor. Antes de darle el espacio a don Maynor para que inicie su presentación, les voy a colocar en este momento en sus pantallas una pequeña encuesta que nos va a solicitar a todos y a todas que nos identifiquemos. ¿Qué relación tenemos con la carrera? Si somos estudiantes activos, si somos personas egresadas que estamos participando, si somos personal docente, si somos de empresas empleadoras que están invitadas también el día de hoy, si formamos parte del público en general que se ha conectado a la actividad, pues la encontró en los diferentes medios que se compartió en las redes sociales o bien si forman parte del personal administrativo. Agradezco, por favor, tomemos un par de segundos para contestar esta encuesta y poder nosotros registrar esta información que es altamente valiosa para nuestro proceso de certificación ante el SINAES como una carrera que se preocupa por la calidad y la excelencia de cada una de las mediaciones pedagógicas que realicemos. En este momento tengo 46 respuestas y nosotros somos en reunión 119, 120 personas. Está moviéndose ahí pues el número hacia arriba. Entonces les agradezco por favor continuar respondiendo. Asimismo, mientras termina la encuesta de darse y poder tener la respuesta registrada de cada uno y cada una de ustedes, les voy a comentar un poco acerca de las reglas de participación del día de hoy. Don Maynor va a tener aproximadamente 50 minutos para dar su ponencia, su charla, poco más, poco menos de estos 50 minutos. Posteriormente, él va a abrir un espacio final de unos 10 minutos para poder completar una hora y en estos 10 minutos aclarar cualquier duda o consulta que surja. Sin embargo, a lo largo de la charla, él también va a crear diferentes espacios para que ustedes puedan hacer las intervenciones y podamos recibir respuestas a preguntas que nos van surgiendo conforme vayamos prestando atención a la diferente presentación que nos va a estar realizando. Ahora, en unos minutos, justamente como a la mitad de la charla, les voy a compartir un link. Ese link es el link de la evaluación de la charla. Este también es muy importante porque además de verificar la calidad de la charla que estamos teniendo el día de hoy, también apertura un espacio para que ustedes brinden una retroalimentación acerca de qué temas les gustaría que estemos trabajando en otras charlas, en otros espacios que tenemos durante el año, por lo cual también les agradecería bastante que nos la puedan contestar. En el momento en que deseen participar, por favor levanten la mano. Conserven levantar la mano hasta que don Maynor nos indique que es el momento ideal para poder atender cualquier duda o consulta. Y por otro lado, cuidemos por favor también las cámaras y los micrófonos. Ambos deben de permanecer completamente cerrados con el fin de no interrumpir. La única persona que tiene abierta la cámara siempre va a ser la persona facilitadora e intermitentemente yo como moderador, ¿verdad? En algunas ocasiones se le abre a alguna persona el micrófono y de repente escuchamos conversaciones de terceros o bien de repente algún ruido ingresa. Entonces les agradecemos mucho el apoyo con respecto a el tema. Don Maynor, sin más preámbulo, le cedo la palabra. Adelante. Muchísimas gracias.
Y un saludo a todos los que se conectaron para esta charla del día de hoy, que hemos titulado Energías renovables en Industria 4.0. Básicamente lo que queremos es poner un tema a, a discusión, un tema para dialogar en torno a dos de las grandes desarrollos que se han estado dando en los últimos años y que como país no estamos ajenos a los mismos, que son las energías renovables, por un lado, y el desarrollo industrial de la industria 4.0 por otro. Lo que queremos es ver qué tanto estas dos cosas ya están impactándose y cómo verlas desde esta perspectiva. Y en este caso, un poco pensando en nuestro país. La agenda de los temas que vamos a trazar hoy es, primero vamos a hacer un pequeño, breve, pero importante descripción de lo que serían las energías renovables, como para que todos entendamos a qué nos referimos con energías renovables. Después vamos a hablar igual en términos conceptuales, muy sencillo, muy básico, pero sumamente equitativo sobre lo que son la industria 4.0, por si alguno no tiene la idea a qué nos estamos refiriendo, entonces de una vez tener claro el concepto. Y teniendo esto, entonces vamos a hablar de sostenibilidad de la energía en términos de industria 4.0. Ese es el ámbito, cómo transicionar, cómo deberíamos transicionar y por qué transicionar en medio de este proceso de desarrollo industrial hacia energías renovables en la industria 4.0, algunos posibles usos energéticos que deben darse para el trabajo de la implementación de energías renovables en industria 4.0 y algunos desafíos que vamos a estar proponiendo que tenemos en la actualidad pensando como país en ese caso. O sea, ese es básicamente nuestra agenda de diálogo para esta sesión. Como bien lo mencionó José Gabriel, si necesitan hacer alguna consulta, pueden hacerla, aunque la idea es hacerla al final, en ese caso, para poder atenderlas. Pero si es necesario, la atendemos. Ok, empecemos hablando sobre lo que son energías renovables. Es un concepto que ya se ha manejado durante mucho tiempo, se ha estado manejando, cada vez se empieza a hablar mucho más de energías renovables y en este caso tenemos que clarificar básicamente a qué nos estamos refiriendo con este concepto de energías renovables. Pueden haber muchas definiciones, muchos conceptos. Yo me voy a quedar con básicamente como para poner uno que nos ayude a entender un poco esto de energía renovable. Básicamente son fuentes de energía que se obtienen de recursos inagotables. Obviamente el concepto recurso inagotable tiene que ser definido. ¿Por qué? Porque algunos no necesariamente son inagotables, pero hay otros que sí. Por eso son recursos inagotables desde una perspectiva de consumo humano o que se regeneran con una mayor rapidez o igual al consumo. Básicamente ese es, digamos, el concepto de energía renovable. Y en este caso nos estamos refiriendo específicamente a fuentes que pueden ser renovables, inagotables, por ejemplo, la energía solar, en este caso. Estas son una de las mayores fuentes inagotables, por lo menos eh, se piensa durante mucho tiempo. Estamos hablando del viento, es otra de las que se puede utilizar y siempre va a haber viento. O sea, por lo menos no es algo que llegue un momento y se acabe. Hablamos del agua, aunque el agua ya no cabe, no alcanzaría como uno inagotable, como en algún momento se habló, pero sí se puede regenerar. Ese es un concepto, solo que requiere, obviamente, en el caso de, el recurso hídrico, en el caso nuestro como país, de ciertas salvaguardas que vamos a mencionar más adelante en algún momento con respecto al recurso hídrico que se utiliza para la producción de energía hidroeléctrica, que hemos sufrido algunos problemas en los últimos meses. Así que entonces se vuelve un tema país
solo que todavía no se ha abordado como tal en ese caso. Entonces, he mencionado algunas, ahorita vamos a mencionar otras, pero están siempre colocados en este ámbito. Obviamente, podemos mencionar otras. Yo me voy a limitar específicamente a aquellas que como país se están desarrollando y podemos desarrollar. No voy a hablar de otras que no están en el ámbito de nuestro país o pueden escapar a la posibilidad como nación de poder explorarlas. Pero sí vamos a hablar de energías renovables que ya en el país se están desarrollando y a esas es la que voy a estar haciendo mención, más de nuestra realidad como país en caso de los recursos y energías renovables. Recuerden que ese concepto de renovación es importante. Ahora, estas fuentes tienen otra característica y es que por su sostenibilidad tienen un bajo impacto ambiental con respecto a las que no son renovables, como los combustibles fósiles. Esta es otra de las características de estas energías. Cuando se utilizan, eh, provocan poco impacto. No es que no generen impacto en el medio ambiente, va a generarse siempre un impacto. La pregunta que uno tiene que hacerse es cuál es el menor impacto que puedo generar en la utilización y la producción de energía para el uso en este caso. Entonces, estas van a permitir sostenibilidad y bajo impacto ambiental. Esas son dos de las características que son muy importantes de estas energías renovables por una razón. Cuando se habla de la industria 4.0, se habla de cómo la industria 4.0 provoca un impacto ambiental y cuánto ese impacto ambiental es el menor posible para desarrollarse en la industria 4.0, que la industria 4.0 está gestionándose con la premisa de la sostenibilidad económica, pero también ambiental. Entonces, las energías renovables cumplen con esa faceta de la industria 4.0 en ese caso. Entonces, es como para ir perfilando un poco por qué razón se requiere energías renovables en el desarrollo de la industria 4.0 como tal. Entonces, ya aquí perfilamos en ese sentido lo que serían esas energías renovables. Y eso nos va a ayudar muchísimo a poder tenerlas. ¿Qué otras características podemos hablar de las energías? Como ya lo mencioné, el concepto de inagotabilidad de estos recursos tiene que ver con que a escala de la humanidad, estos recursos con el tiempo van a estar ahí. Por ejemplo, hablamos de la luz solar, hablamos del viento y también podemos hablar de la energía térmica que se acumula en la corteza terrestre. Esos son tres ejemplos de este tipo de energía que podríamos colocar sobre este concepto, pero recuerden, hay que ponerle entre comillas. ¿Por qué? Porque inagotable no significa que lo puedo desperdiciar, de todas maneras ahí va a haber, porque no va por ahí. A esto se le agrega un valor que es el uso máximo o la utilización del recurso de la mejor manera. Pero ese está ligado con el otro concepto, que es la sostenibilidad, que en este caso es la manera como nos comprometemos como generación a utilizar un recurso pensando en las generaciones del futuro. Ese concepto de sostenibilidad tiene que alcanzar a una generación pensando en las siguientes generaciones. Algo que no se habla cuando se piensa en producción ni se piensa en la generación de energía. ¿Cómo podemos seguir utilizándola, pero dejándole un alto compromiso a la siguiente generación? Y esto es algo que voy a mencionar entre los desafíos que tenemos en la actualidad de cómo pensar a largo plazo en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la producción. No estamos pensando a largo plazo. Y la energía renovable se debe empezar a largo plazo, no a corto plazo. Y otra de las características que tienen estas energías es el impacto ambiental reducido. Este provoca
poco impacto, poca contaminación y la emisión de gases de efecto invernadero es reducido. No que no va a haber, es inevitable. La única manera de no generar impacto ambiental es no hacer nada, ¿verdad? Entonces, como sí hay que hacer algo, tengamos el menor impacto posible. Las energías renovables tienen por premisa hacer el menor impacto posible para obtener las energías como tal. Así que entonces tenemos que trabajarlo desde esa perspectiva. Tipos de energías. Voy a repasar las que se están utilizando aquí en Costa Rica. Me voy a concentrar en eso. Si alguien sabe de otras que se están dando en otra parte del mundo, genial, excelente. Esta es la que estamos desarrollando ya. La energía solar, que básicamente a través del efecto fotovoltaico de los paneles solares se produce electricidad o en algunos casos se utiliza para colectores solares térmicos, calentar agua en ese caso, para muchos usos. Entonces ahí es donde se utiliza la energía solar. También está la energía eólica, que a través de aerogeneradores que son movidos por el viento, producen ese movimiento del aire, movimiento cinético o energía cinética la transforma en energía eléctrica al hacer girar generadores que producen electricidad. Tenemos la hidroeléctrica, que como bien ustedes saben, es la que más produce aquí nuestra matriz energética de Costa Rica, más del 70% es a través de energía hidroeléctrica o plantas hidroeléctricas, que básicamente son embalses en su mayoría o ríos, corrientes de aguas que mueven turbinas, que a su vez mueven un generador y producen electricidad. Nuestra matriz energética se concentra principalmente en la hidroeléctrica, puesto que tenemos condiciones que generan gran cantidad de agua, pero tenemos que ponerle a eso mucha atención. Como bien ya todos saben lo que sufrimos en unas semanas atrás. También está la biomasa, que en el caso de la biomasa es la utilización de materia orgánica como residuos agrícolas, forestales o desechos urbanos que se utilizan para convertirse en biocombustible, ya sea sólidos, líquidos o gaseosos. ¿Qué se hace con esto? En, en plantas de biomasa lo que hacen es procesar estos residuos para aprovecharlos. Una forma de aprovecharlos es utilizarlos como un medio para en una caldera eh, producir vapor y este vapor que mueva una turbina y que a su vez genere electricidad. Esta es una forma. También están plantas de biogás que utilizan estos desechos y producen gas, en este caso gas metano, gas para la utilización de cocinas y otros medios. Entonces, hay varias formas. Obviamente, aquí en el país hay empresas, se utiliza más en el ámbito privado, empresas que utilizan la biomasa. Por ejemplo, el Ingenio El Viejo tiene un generador de electricidad, utiliza los desechos de la caña de azúcar como combustible para las calderas que a su vez provocan, como les acabo de explicar, vapor y esto generan electricidad que utilizan para sus procesos internos o en algunos momentos para la venta. Este, ahí no es la única, hay otras pequeñas que utilizan este tipo de energía que debería aprovecharse muchísimo más, ya que la biomasa son desechos contaminantes, que hay que hacer algo con esos desechos. En ese caso, cartón, por ejemplo, plásticos, desechos orgánicos, desechos forestales, o sea, desechos de arroz, granza de arroz, estamos hablando de piñedas donde desechan pulpa y otro montón de desechos que son de producción y ahí puedo seguir mencionando otros. La pregunta es, ¿qué se hace con esos desechos? ¿Cómo sacarle máximo provecho? Esto se puede hacer utilizando plantas de biomasa en ese caso. Y la última de las energías es la geotérmica, que en este caso aprovechando la energía
el calor que hay en el subsuelo provoca en este caso la extracción de vapor y este vapor lo utilizan para mover turbinas. Aquí en Costa Rica, en la zona de Miravalles, en Guanacaste, es donde tenemos varias plantas de este tipo. Tengo a alguien levantando su mano. No vi quién, perdón. Soy yo. Dime, Ah, sí, de que también se están creando medios para generar energía undimotriz, o eso aún no está en el país. perdón, de energía Undimotriz y describirme el término, me parece que no lo he escuchado. es la energía que viene del movimiento de las olas del mar. Ah, ok, ok. Sí, sí he escuchado que se desea hacer algo de esa índole. En otras latitudes sí se ha desarrollado ese tipo de, de energía que es el movimiento del agua para mover generadores y mover otras cosas. He escuchado así como de oídas, nada más, que hay ahí el proyecto, pero está en estudio. Hasta el momento es básicamente lo que manejo de ese tipo de energías o producción de energía de esa índole. Sé que en otros países se está utilizando y se han hecho algunos estudios en algunas zonas del país para ver qué tanto el oleaje puede producir y qué tanta capacidad de producción se tiene y cuánto es el impacto ambiental que pueda tener. Recuerden que eso tiene que ser valorado, puesto que la mayoría de las zonas costeras de nuestro país dan a parques nacionales o son zonas de alto turismo. Entonces, tienen que ser valorados desde todas esas perspectivas, tanto el impacto ambiental que se tiene, qué tanto es o no es, como el efecto turismo y también el efecto de ambiente. Entonces, todo eso sé que por ahí se ha valorado, se está valorando, pero hasta ahí es todo lo que conozco, por lo menos hasta el momento. José Gabriel. Sí, aprovecho la interrupción para comentarles que en este momento voy a enviar la evaluación para que nos puedan ir apoyando con ella. Igual recordarles a las personas que en el chat se encuentra el sondeo para que puedan hacer la identificación y también nada más que por un tema de orden, recordemos que las manitas las podemos ir levantando, podemos conservar las manos levantadas, pero vamos a hacer nuestra participación hasta que don Minor nos indique que está el espacio requerido y yo soy la persona que les va a indicar el momento en que podemos empezar a conversar o hacer preguntas. Muchísimas gracias. Perfecto. ¿Por qué nosotros deberíamos pensar en energías renovables, no solo en la matriz energética nacional, sino también desde las empresas como tal? Permítame mencionar que hay ventajas que hay al incorporar estas energías renovables en todos estos ámbitos. Uno es la reducción de emisiones, ya lo he mencionado, pero quiero recalcarlo en medio de una época donde se está hablando muchísimo de los cambios que estamos teniendo en las condiciones climáticas, que son bastante atípicas en algunas zonas y que hemos estado sufriendo drásticamente. Por ejemplo, en la zona de Cartago, donde yo vivo, a aguaceros torrenciales y condiciones climáticas que yo no soy oriundo de esta zona, pero en los últimos 30 años que tengo de vivir acá, nunca he visto ese tipo de cosas. Y en otras zonas del país también están pasando de esto o azotes de alta temperatura en zonas como Guanacaste, que nunca se ha visto en eso. Entonces, ¿cómo lograr un impacto para reducir las emisiones? Buscar alternativas de energía renovable. Dos, la diversificación energética. Como país, estamos ante una gran crisis hablada de energía. Y obviamente no es el ámbito para hablarlo, y a veces son asuntos más políticos y a veces no sabemos todo. Tengo mi opinión personal sobre ese particular, pero una de las cosas que creo importante con las energías renovables es la diversificación energética. Si el 70% de la matriz energética país
depende de la energía hidroeléctrica y tenemos problemas de abastecimiento de agua, entonces tenemos serios problemas. Serios problemas. Y si para poder solventarlo tenemos que usar plantas térmicas que funcionan a base de hidrocarburos, que son más caros y que nos van a subir el costo de la electricidad y que a su vez vamos a incidir en una mayor contaminación, entonces tenemos serios problemas. En Costa Rica, el uso de energías no renovables, básicamente en la matriz energética, es para emergencias. No se usa de manera normal en este caso, pero hemos estado empezando a usarlas y no hay un sustituto para ampliar la matriz. Construir plantas hidroeléctricas es bastante caro y requiere mucho tiempo. Hay otras formas de solucionarlo. Una son otras formas de generar más energías renovables. Lo otro es una seguridad energética. Definitivamente nosotros tenemos que asegurarnos, no hoy, asegurarnos electricidad para los próximos 30, 40, 50 años. O sea, cuando se construyó la primera planta hidroeléctrica aquí en el país, se estaba asegurando una planta hidroeléctrica que funcionara en los próximos 30, 40 años. El Arenal se construyó en la década entre los 60 y los 70. Estamos hablando que se construyó ya prácticamente hace más de 45, 50 años. O sea, se pensó en 50 años al futuro. La pregunta que tenemos que hacernos hoy es si conseguimos una matriz energética que asegure los próximos 50 años de país. Se estará pensando en esa medida. La energía renovable se piensa por esa razón. Una seguridad energética de los próximos 50 años hacia adelante. Y el otro es el desarrollo económico. Fomentar energías renovables es una manera de fomentar otras oportunidades para que los sectores tecnológicos y los sectores de energía limpia empiecen a gestar mayores negocios en ese sentido. Y entre mayor oportunidad de negocios pequeños y grandes se gesten, mayor oportunidad tenemos como país para un mayor desarrollo socioeconómico en todas las áreas y vamos a traer mayor inversión al país y vamos a lograr potencializar más nuestros productos y servicios como nación. Por eso que esta es la línea que tenemos que seguir como país. Ahora, eso nos lleva a retos en el caso de la energía renovable. Ahorita ya me paso a lo que tiene que ver con Industria 4.0, pero no puedo dejar de lado de pensar que solo el hecho de hablar de las energías renovables nos pasa a algunos retos por la mente. La primera, la intermitencia. Depender de una sola fuente de energía nos puede provocar problemas a la larga. Si solo dependemos de paneles solares o solo dependemos de energía renovable o solo dependemos de otros, normalmente lleva a problemas. Las energías renovables tienen el reto de que no podemos depender de uno. Requerimos una variedad en el espectro de la producción de energías renovables. ¿Ok? Sí tenemos zonas donde sí se pueden producir electricidad con paneles solares casi todo el año. Hay otras zonas que no. Sí hay zonas donde sí se pueden establecer parques eólicos, en otras zonas no se pueden. Sí hay zonas donde se puede producir energía geotérmica. Hay zonas donde sí se pueden colocar plantas hidroeléctricas, pequeñas y grandes. Entonces, hay una intermitencia en el uso de las energías renovables. Hay momentos del año donde donde no hay viento con la capacidad de mover un aerogenerador, pero eso significa que no dependemos de uno, dependemos de varias en ese sentido. Ese es un reto que lo que significa es no concentrarse en uno, sino intentar lograr una gran cantidad de ellas. La otra es el almacenamiento de energía.
Este es uno de los grandes desarrollos tecnológicos de cómo almacenar la energía para poder utilizarla en otros momentos. En el caso de la energía hidroeléctrica, que tal vez es la más fácil de entender, la manera de almacenarlo es a través de eh, los embalses. Si los embalses tienen la suficiente cantidad de agua que recoge en el invierno, podremos pasar el verano sin ningún inconveniente. Pero eso significa una serie de condiciones, tanto de infraestructura como tanto de utilización del recurso como tal, para poder saber que cuando hay suficiente no desperdiciarlo para cuando no se tiene. Eso se aplica a las otras como tal, y lograr en ese sentido una mayor capacidad de almacenamiento de energía para el uso como tal. Otro de los grandes retos son los costos. Normalmente este tipo de tecnología, de desarrollo tecnológico de energías renovables es altamente costoso. Es inevitable. Todavía sigue siendo costoso. Por lo tanto, la inversión debería ser a largo plazo, no a corto plazo. ¿Por qué razón? Porque si hago una inversión de esta índole, voy a requerir el tiempo para recibir retribución de la misma, de tal manera que en un tiempo pueda tener el capital retribuido y el resto que sea ganancia. La única manera es pensar a largo plazo, no pensar a corto plazo. ¿Por qué razón? Porque a corto plazo no voy a lograrlo. Por eso es que las energías renovables se deben pensar a largo plazo en ese sentido. Y tal vez uno de los grandes retos que tenemos hoy son la política y legislación nacional. No tenemos, por lo menos no tan clara, tan robusta, tan planificada, tan desarrollada, tan impulsadora, si se me permite más calificativos, de una política nacional para desarrollar energías renovables. No, no, realmente no la hay en ese caso. O sea, hay esfuerzos que lleva a cabo en las compañías de producción de electricidad. Sí, claro, el ICE en ese sentido ha llevado grandes esfuerzos en esta índole, pero no estoy hablando del esfuerzo del ICE, estoy hablando de una política nacional que no alcance a un gobierno de 4 años, sino que alcance a 50 años. Un desarrollo que no sea político partidista, sino que sea un desarrollo que alcance una mentalidad de cómo vamos a lograr y cuál es la manera de ver nuestra matriz energética en los próximos 25, 30 años, 50 años. Esa visión, la visión que se tuvo en el pasado, cuando se empezaron a desarrollar plantas hidroeléctricas, se empezaron a desarrollar pensando a largo plazo y no anclado necesariamente a un criterio de gobierno, sino pensando en el desarrollo país. A eso es lo que me refiero con que este es un reto en las que tenemos como país. Bueno, no sé si aquí habrá alguien que pueda llevar adelante esa voz cantante. No soy político, no estoy en política, solo soy un ciudadano que pienso en mis nietos y digo, híjole, ¿qué harán mis nietos o mis nietos con la energía dentro de 50 años? Que muy probablemente no sé si estaré, esperaré, pero no lo sé. Y ellos y la generación que solo pienso en el futuro. Eso es lo que, a eso es lo que estoy pensando. O sea, solo estoy pensando de aquí a 50 años, al 2074. ¿Qué va a pasar de aquí a 50 años con las personas que vienen ahí en ese sentido? Entonces, política de esa índole no la hay. Por lo menos no desarrollándose poco a poco y alentándose a los diferentes actores, tanto públicos como privados, para poder desarrollar este tipo de cosas. Entonces, aquí hay unos retos que también incluye a las universidades, porque ahí es donde se puede desarrollar el quehacer académico, científico, que puede proveer los recursos para incentivar a las empresas al desarrollo de esto e incentivar al sector público para caminar en una propuesta de alcance a largo plazo. Voy a dejar un momento por acá
para clarificar sobre Industria 4.0. Esto era como para decir, a esto nos referimos con energías renovables. Ahora, veamos qué es Industria 4.0 y entonces a partir de ahí integrémoslo en ese caso, para que vean por qué razón la Industria 4.0 requiere de energías renovables. Rápidamente, hemos tenido 4 desarrollos industriales a través de la historia. La primera, que se conoce como la industria 1.0, es la mecanización y la energía de vapor. Ahorita lo vemos en una línea del tiempo. La segunda es la industria 2.0, que se centra básicamente en la producción en masa en líneas de montaje. Ahí es donde aparece la energía eléctrica. La revolución industrial 3.0 tiene que ver con la automatización, la informática y la electrónica. En este caso, esta es del siglo XX principalmente. Y la industria 4.0 tiene que ver con los sistemas interconectados y el Internet de las cosas, en términos muy sencillos. Aquí en una línea del tiempo. Esta revolución industrial empezó antes de los 1800 y fue finalizando a mediados de los 1800 para dar paso a la segunda revolución industrial en 1870 aproximadamente, como para poner una fecha de arranque. Es más complejo todo ese proceso histórico, pero eso nos da un marco de referencia. Esta tercera revolución industrial arrancó principalmente con la creación de los PLC o controladores lógicos programables en 1969. A partir de ahí se desarrolló. Muchos fuimos educados en la industria 3.0, incluyéndome a mí. Mi proceso de educación técnica y universitaria se dio a finales del siglo XX y fue en la revolución industrial 3.0. Así que yo he tenido que pasar de 3.0 a 4.0. La revolución industrial o la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con los sistemas ciberfísicos o la integración, estamos en medio de ese proceso. Prácticamente se dio ahí de los 2000, 2005, 2006, 2007, empezó a gestarse y en este momento estamos en pleno proceso. Ya se está hablando de una posible revolución industrial 5.0 con la inteligencia artificial, pero no lo sé todavía. Si sería muy arriesgado hablar de eso todavía. Pero por el momento, al país, estamos en transición a la industria 4.0. Todavía no lo hemos desarrollado a nivel país. Apenas se está integrando en muchas áreas y en muchas empresas, pero todavía tenemos empresas que siguen industria 3.0 pensando en esta manera y no se ha pasado o todavía se resisten a este proceso de cambio que es inevitable. Bueno, aquí estamos en una sesión de Industria 4.0 virtual, 133 personas conectados y si uno empieza a preguntar dónde están, vamos a darnos cuenta que estamos en muchos lugares distintos, conectados a través de tecnología. Esto es Industria 4.0 aplicado a la educación, en ese caso, o a los ámbitos de educación. Muchos de nosotros hemos estudiado, nos hemos certificado, hemos adquirido cursos en los últimos 4 años prácticamente de que se dio este proceso de digitalización de la educación o de actualización de la educación a plataformas sincrónicas y hemos logrado avanzar con muchos procesos de actualización estando en un lugar como nuestra casa o nuestras oficinas, llevando cursos, capacitaciones, reuniones y demás para llevar adelante la tarea que nos toca hacer. Eso es parte de los procesos revolucionarios en la que estamos, Industria 4.0 en ese caso. Estas son algunas de las características que tiene. No todas las tienen una empresa, pero sí las tiene el proceso como tal. La inclusión de la robótica, los procesos de simulación virtual de procesos, inclusive en construcción ya se está hablando con el proceso de PIM, que son procesos de modelaje de procesos constructivos en computadoras, en programas especializados donde se ve todo el proceso constructivo y cómo van los avances de los mismos, proyectando costos
y proyectando procesos de finalización muy exactos. Integración de sistemas, ya los sistemas empiezan a integrarse, de tal manera que empresas multinacionales tienen sistemas alrededor del mundo que se integran en la nube a través de diferentes actores que gestan la integración de contabilidad, de finanzas, de producción y demás, estando en diferentes zonas del mundo. El Internet de las Cosas, que es la base sobre la que se monta la industria 4.0. La ciberseguridad se volvió un pilar fundamental de la industria 4.0. Ya como país vivimos y estamos viviendo eh, nosotros tenemos seguridad digital de industria 3.0. Esa es la verdad. Nuestro sistema ni siquiera le puedo llamar ciberseguridad, pues nosotros no tenemos como país ciberseguridad. Qué pena, pero no la tenemos. O sea, tener a alguien de IT que corre un antivirus y que tiene un firewall por ahí, eso no es ciberseguridad. No es mi área, no es mi área, perdone, pero es un tema que sí me interesa. Y claro, cuando escucho a los expertos decir es que ciberseguridad requiere más que eso. Es toda una estrategia, es todo protocolo, es todo un proceso que incluye a todas las personas que están cercanas a los procesos de las computadoras y que manejan algo de los sistemas. Todos, absolutamente todos tienen que estar involucrados en esos procesos y realmente no lo estamos. Entonces nosotros, aquí hay un pilar sumamente importante y ya lo sufrimos como país y lo seguimos sufriendo todavía. Y hay todo su proceso. Pero bueno, ese es otro punto y aparte. Cloud Computer, que tiene que ver con el uso de la nube para guardar información, los modelos 3D digitales, gemelos digitales de procesos, la realidad aumentada y el Big Data. Todo esto integra los procesos de industria 4.0 y van a ver cómo estos procesos facilitan y mejoran la calidad. Teniendo claro eso, energías renovables y la industria 4.0, viene el concepto de sostenibilidad. Sostenibilidad no solo es un concepto de un beneficio ambiental, sino que también debería ser entendido como la eficiencia, innovación y competitividad en la industria 4.0. O sea, que la industria 4.0 está enfocada en ser eficiente, ser innovadora, ser competitivo, pero a su vez ser una industria que cuida el medio ambiente. Todo esto con el objetivo del mejoramiento de la reputación y cumplir las expectativas de los usuarios, de los consumidores, de los clientes y las regulaciones internacionales. Cada vez más se piden productos que sean beneficiosos para el ambiente, que dejen menos huella de carbono, que reduzcan la huella de carbono, que sean productos que tengan menos químicos, que sean productos que sean amigables con el medio ambiente. Todo eso tiene que ver con la sostenibilidad. La industria 4.0 interesa ese. O sea que una industria 4.0 no es automatizar los procesos. Esa es una parte, pero no es la única parte, sino que también viene la otra parte de cómo logro demostrar que este proceso de automatización provoca eficiencia, provoca innovación, es competitivo y sano ambientalmente. Y tengo que probarlo en ese sentido. Y los datos en la industria 4.0 están para eso. Por eso existe Big Data, que la interpretación de los datos o de los megadatos que se producen diariamente para lograr comprender qué es lo que realmente está pasando en ese caso. Entonces, yo puedo hacerlo desde esa perspectiva. Y claro, para los ingenieros industriales, ingenieros de calidad, los ingenieros en electrónica, esta es una área de mucha oportunidad. Para todos los que están trabajando en el área de administración, es una área de mucha oportunidad. Para todos los que estamos en ese sentido en el campo de la academia, es una área a desarrollar muchísimo. Como les mencioné, ¿por qué es importante la sostenibilidad?
porque los clientes lo están demandando. O sea, cada vez más los clientes están solicitando que los productos tengan certificación de calidad ambiental y esto se está pidiendo con demasía. Otra de las importancias es la reducción de riesgos. ¿Por qué razón? Porque una vez que logremos automatizar procesos que sean sostenibles, los riesgos los voy a reducir. ¿Cuáles riesgos? Los riesgos de los procesos de producción, los riesgos de desperdicio, reducirlos y otros que se dan. También voy a lograr una innovación y ser más competitivo en el mercado, que cada vez nos vemos con una mayor cantidad de actores en el mercado. Entonces, ¿cómo nos diferenciamos? La competitividad se puede lograr a través de una sostenibilidad de la producción medioambiental. También hablamos de la preservación del medio ambiente. Esta es una de las características y banderas que la industria 4.0 lleva adelante. ¿Cómo lograr ser más eficiente con el uso de los recursos para lograr una producción que sea coherente con el cuidado del medio ambiente? No solo a través de la materia prima, sino a través del producto y los diferentes insumos que se necesitan y los desechos como tal. También tiene que ver con la reducción eficiente de los procesos y reducción de costos. Los procesos de automatización y de digitalización tienden por objetivo reducir costos, y la reducción de costos implica una mejor utilización en ese ámbito. Y por último, ¿por qué es tan importante la sostenibilidad? Por la responsabilidad social corporativa. Otro de los temas que a través de los años se ha vuelto un eje de muchas empresas, y la industria 4.0 lo tiene como uno de sus pilares, y la introducción de la energía renovable va a gestar ese tipo de procesos como tal. ¿Cómo transicionar al uso de este tipo de energías? Cuando hablamos de transicionar a energías renovables, obviamente nosotros como país tenemos un par de limitaciones, porque una empresa no puede salir a producir electricidad, así porque así. Hay sus limitaciones, pero no es la única manera de hacerlo. Tenemos que ir pensando como país y tenemos que ir pensando como empresa, y de una u otra manera también debemos pensar como familia en ese sentido. Primero, esta transición a energías renovables es un proceso crucial y multifacético. Implica cambiar energías no renovables por fuentes renovables. Ese proceso no es un proceso que nosotros hagamos individualmente, es un proceso que se hace plan país en ese caso. Un plan con una agenda clara país para hacerlo en ese sentido y estar manteniendo nuestra matriz energética. La industria 4.0 se concentra en calidad, eficiencia y responsabilidad ambiental en sus procesos industriales. Por eso se incorpora en los procesos de automatización el uso de fuentes renovables. En otras palabras, que la empresa pueda dar fe de que la compañía le está dando energía renovable. Eso es parte de esa certificación, pero no solo eso, sino que internamente en la empresa se busca formas eficientes del consumo de este tipo de energía. Por ejemplo, el uso de paneles solares, el cambio de energías, por ejemplo, de luz que sean LED, y sacar del uso todo aquel tipo de energías que no sean LED, que sean más eficientes en ese sentido. El uso de diferentes dispositivos que ahorren electricidad. Por ejemplo, utilizar en la parte externa de las infraestructuras de las empresas, en vez de utilizar conexiones eléctricas, se pueden utilizar lámparas solares. O sea, que lámparas que tengan acumuladores y en la noche puedan encender y utilizarse sin conectarse a la red, o se conectan a la red en una emergencia que se gaste la batería y pueda seguir funcionando, pero que utilicen más este tipo de energía como tal. Entonces, son algunas opciones de los procesos que se pueden ir transicionando hacia ese proceso.
¿Cómo usar energías renovables? Las energías renovables en la industria 4.0 se pueden utilizar con los sistemas de control y ahorro energético. Todos los procesos de automatización que se utilizan en las diferentes áreas pueden ayudar a la utilización de los procesos de ahorro energético, sistemas que puedan controlar diferentes lámparas para el uso eficiente de las mismas. Todo eso se puede automatizar y controlar de una manera más eficiente para lograr una mejor productividad. Tener 100 lámparas encendidas simplemente para que den luz, porque deben darlo, no es ahorro energético, pero el uso racional de las mismas, utilizándose sistemas donde puedan ser utilizados de poco a poco, dependiendo de la necesidad, es muchísimo más efectivo. ¿Cómo? A través de diferentes sistemas de automatización de la industria 4.0, de PLC y de otros sistemas. Los edificios inteligentes. Cada vez se están utilizando más edificios inteligentes. ¿A qué me refiero edificios inteligentes? Edificios que se controlan desde un proceso, desde su proceso de construcción hasta su proceso de mantenimiento, son debidamente controlados. ¿Para qué? Para administrar la iluminación, el uso de aires acondicionados, el uso de calefacción cuando sea necesario, calderas, sistemas de alarma, el uso del agua, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son edificios o infraestructura que el mismo diseño fue pensado en un uso racional de los diferentes recursos. Sí se está usando ahora. Obviamente, como ya lo mencionemos, hay una inversión inicial que implica un costo, pero a la larga esos costos pueden ser redistribuidos muchísimo. Ya se está empezando a utilizar en algunos sectores eh, lo que es cosecha de agua, que es tener tanques de almacenamiento de agua, digamos, de lluvia, para ser utilizado en diferentes áreas. Por ejemplo, el uso de los servicios sanitarios, el uso en el riego en momentos de que no hay lluvia, en ese caso. Ese tipo de utilización de los recursos hídricos va a facilitar más en sistemas de edificios inteligentes o infraestructura como tal. También estamos hablando de la inversión en tecnologías verdes. A esto la industria 4.0 le está tomando cada vez más importancia. Cómo la producción y el servicio que se está brindando tiene como una base energías verdes. Ya existen certificaciones de esta índole y procesos donde por a través de ISO de calidad y otros estándares están solicitando porcentajes de uso de tecnologías verdes o energías renovables como tal. El mantenimiento predictivo. El mantenimiento de la infraestructura tiene un alto impacto en el uso de los recursos. Si el mantenimiento es predictivo, y solo hago mención, mantenimiento correctivo es se dañó, corríjalo. Mantenimiento preventivo es decir, bueno, hoy me toca ir a revisarlo, no sé si está bien o está mal, pero me toca revisarlo porque está programado. El predictivo es el análisis de los datos con respecto al uso y al diseño original de los equipos para, basándose en eso, predecir el momento más oportuno para darle mantenimiento. Ese tipo de cosas ayudan muchísimo a la utilización de los recursos y a la hora de hacerlo facilita esos procesos. Ni se diga la sostenibilidad corporativa. Cada vez más se están haciendo alianzas estratégicas con empresas. ¿Para qué? Para poder brindar mejor servicio en ese sentido. Y la sostenibilidad corporativa de una empresa no es luchar esta empresa contra todos, sino es cómo hacer alianzas estratégicas con otros para lograr salir adelante en lo que soy bueno, pero otros me ayudan en lo que no lo soy, en ese caso. Pero juntos podemos tener un mejor resultado en ese sentido. De ahí que como país sí necesitamos una alianza público-privado, porque en este país el 80% de la producción lo hacen el 20%
de las personas que trabajan en el sector privado. Estoy dando el número de Pareto por cualquier cosa, no es un número exacto, sino es una idea de Pareto del 80-20, pero que se aplica bastante bien al sector producción, que un alto porcentaje de la producción nacional viene de las empresas privadas. Y si uno compara sector público y privado, el sector público alberga una gran cantidad de personas, pero requerimos una alianza estratégica para no estar peleándonos, sino que juntos lograr un desarrollo país como tal. A eso es lo que me refiero como esto. Y ni se diga el desarrollo de sistemas colaborativos de innovación. Es necesario, la industria 4.0 es la industria de la integración, de la colaboración, de la gestión de sistemas, de ecosistemas que implican diferentes personas, habilidades que se puedan integrar para llevar adelante el trabajo. No es el momento de la individualidad, es el momento de la colaboración. Y eso es parte de la industria 4.0 a la que tenemos que apuntarle. Las energías renovables, el desarrollo industrial de esta tecnología requiere colaboración, es la clave. Si no hay colaboración, no hay desarrollo en ese sentido. Y este desarrollo solo se hace en ecosistemas que promuevan la innovación. En este punto es donde más hay que desarrollar las habilidades blandas para poder gestar este tipo de cosas. Si se dan cuenta, hablar de energías renovables en Industria 4.0 no tiene que hablar solo de tecnologías, también tiene que hablar de personas y cómo las personas nos conectamos para desarrollar este tipo de tecnologías ahí en adelante. Permítame ir cerrando con desafíos. Perdón porque tuve que ir un poquito rápido ya al final, pero me interesaba llegar a desafíos que tienen la integración de las energías renovables en esta industria, que como país estamos en pleno proceso de transición. Algunos desafíos muy probablemente sean reiterados, ya los he mencionado, pero es inevitable. Un gran desafío que tenemos es inversión. Definitivamente necesitamos atraer inversión para desarrollar este tipo de tecnología. Innovación también es otro de los temas. Requerimos innovar y para la innovación se requiere personas que tengan la oportunidad de unirse con otros y hacerlo juntos. La innovación no es un asunto de yo, la innovación es un asunto de nosotros. Innovamos cuando estamos trabajando en equipo. Y eso es lo que se requiere. Este es uno de los grandes desafíos. No estamos gestando las habilidades suficientes de los profesionales para la innovación. Recientemente leí que hay un alto porcentaje de científicos costarricenses que se van fuera del país que no regresan. Y me hice la pregunta, ¿y por qué no regresan? ¿Acaso no pueden desarrollar esto aquí en el país? ¿Será que aquí en el país no hay el ambiente para la innovación? ¿Será que en este país gesta más el cerrochapizo, que no te permiten crecer? ¿Por qué? Porque me pasas por encima a mí, yo no voy a poder ganar mi parte porque no quiero hacer nada y ganar mucho. Hay un alto porcentaje de gente que se va fuera del país porque aquí no se está proveyendo el ambiente para la innovación. Ese es un reto. Inversión e innovación van de la mano, porque las dos cosas las necesitamos. Necesitamos el recurso económico, pero también necesitamos el recurso de la innovación. Sin uno, el otro no sirve. El otro desafío son los planes empresariales. Las empresas deben pensar a largo plazo. Sus planes estratégicos no pueden ser a 5 años. Qué pena. Para mí, 5 años apenas en un plazo a medio plazo. Debemos pensar a 20, 25 años, algo que pocas veces lo vemos. Pensar a corto, mediano, largo plazo requiere una mentalidad empresarial que piensa en otros hacia adelante. Y eso va también a nivel país como tal. Política de gobierno. Creo que he sido reiterado en ese asunto y es porque no soy de los que nunca he tenido un puesto político, nunca me he metido en asuntos políticos, pero como ciudadano estoy preocupado, como profesor universitario estoy preocupado, como profesional estoy preocupado, como padre estoy preocupado de que no tenemos una política en este ámbito. Entonces, un gran desafío es el desarrollo de una política nacional que pueda gestar
en este país una agencia y un plan de desarrollo en Industria 4.0. Hay un documento del MISIR de Industria 4.0, pero lo único que dice es que es y que se ha hecho por ahí. Pero no hay un plan de estímulo como país para poder proveer los medios para que la Industria 4.0 se geste en el país. ¿Y qué significa Industria 4.0? Que una empresa en otro país contrate personal de Costa Rica, pero no ponga su sede aquí en el país porque ya no lo necesita. Me puede contratar a mí y yo trabajo desde mi casa. Lo único que necesito es la infraestructura tecnológica digital. Necesitamos 5G. Desarrollarla en el país para poder yo desde mi casa poder trabajar para una empresa transnacional, pero sin ni siquiera moverme a otro país, hacerlo desde aquí. Eso solo estoy mencionando un ejemplo. O sea, una política que no vea eso como un estorbo, sino que lo vea como parte de este proceso. Otro de los desafíos es la actualización constante y voy a unirlo con otros que voy a mencionar. Un proceso de actualización e innovación en los procesos que se están dando como país y los cambios. Todo profesional debe estar constantemente actualizándose. Las universidades y los diferentes actores deben estar constantemente capacitándose en esta línea. Se mencionó que Costa Rica va a venir una empresa con semiconductores y ya empiezan a dar cursos sobre semiconductores. A eso es lo que me refiero. Profesionales que estén a la altura para poder asumir esos desafíos de integrar las energías renovables en la industria 4.0 como tal. Eso implica profesionales capacitados. Desde las universidades y los centros de formación se prevé ese tipo de recursos. Por eso la universidad provee estos medios de capacitación, estos medios de información, porque lo que pretende es promover en medio de nuestra comunidad estudiantil este tipo de desafíos como tal y este tipo de entendimiento de lo que está pasando en el mercado. La responsabilidad ambiental también es vital y es un desafío. ¿Realmente tenemos una conciencia de responsabilidad ambiental? Muy respetuosamente, aunque estoy totalmente de acuerdo en ir y limpiar una playa. Eso hay que hacerlo, pero también me hago la pregunta, ¿por qué llegó a ensuciarse la playa? No deberíamos antes no haberla ensuciado. No deberíamos antes desechar correctamente los, valga la redundancia, desechos de nuestras casas. En mi casa, a manera de ejemplo, he bregado durante por lo menos 2 años tratando de agarrar los desechos orgánicos y usarlos para compost en mi casa. Ha sido un proceso difícil de poder saber cuáles, de saber cómo y saber cómo procesarlo. Y hemos logrado procesar en este último tiempo más o menos 2, 3 baldes de galones, baldes básicamente, de desechos que después los usamos como abono para echarle al jardín que tenemos. Pero ha sido impresionante porque semana a semana estamos sacando basura, echándola ahí, procesándola, dejándole bastante tiempo para que procese, pero no la tiramos ahí. Pero aún así, es poco lo que se puede hacer. ¿Cómo lograr tener una conciencia de responsabilidad ambiental preventiva, no correctiva? Pero también hay que corregir las dos cosas. Y por último, una educación actualizada. Los planes deben ser actualizados a los procesos que se están llevando a cabo. Y en ese sentido, las universidades están haciendo el esfuerzo, la Universidad Hispanoamericana está haciendo el esfuerzo, valga la oportunidad, para indicarlo, de cómo lograr que sus planes de estudio estén lo más actualizados posible para lograr profesionales que brinden las oportunidades hacia adelante. Y por último, ya lo mencioné, pero vale la pena mencionarlo. Estamos pensando en la siguiente generación a largo plazo. Ese es un desafío en la integración de las energías renovables y la industria 4.0. Básicamente, la industria 4.0 enfatiza la sostenibilidad ambiental y ofrece beneficios económicos y operativos. Sí, sí los ofrece. Y en ese sentido, el uso de tecnologías avanzadas nos puede dar la oportunidad de
optimizar la energía, mejorar las operaciones y reducir las emisiones de carbono, contribuyendo a la siguiente generación. Eso es lo que logra la innovación de las energías renovables y la industria 4.0. Una oportunidad que tenemos a largo plazo. No lo vamos a lograr en un año. Vamos a requerir por lo menos 20 años de procesos de transformación como país, pero estamos en el momento oportuno para lograrlo. Y en ese sentido requerimos que todos nos involucremos. Muchísimas gracias por su atención y abrimos el espacio si hay dudas, preguntas o comentarios al respecto. No sé si hay algunas Muchísimas, preguntas en el chat. Gracias. muchísimas gracias, Minor, por la charla y sobre todo por esta información tan actualizada. Efectivamente, tenemos una manita levantada de la señora Jessica Son, entonces vamos a darle la palabra a Jessica. Adelante, Jessica. Hola, profe. Yo tenía una Hola. consulta. Usted habla que tenemos muchos retos, muchas mejoras a largo plazo. ¿Usted tiene como en mente algún país en que nos podamos como tener de referencia, como para seguir el ejemplo en toda esta parte de energía? Muchísimas gracias. Bueno, países que están intentando hacer algo de esta, pues sí los hay. Con sus defectos, no hay un país estrella, me parece a mí. Me parece que en el caso de Europa, países como Suecia, Finlandia, están intentando promover este tipo de cosas. Alemania en algunos sectores de automatización y de uso de algunas energías. Creo que uno deberíamos nosotros aprender de algunos de ellos. En nuestra América Latina, uno diría Estados Unidos, pero realmente no. Yo personalmente, yo no he estado en Estados Unidos, por cierto. Aquí estoy hablando de lo que he leído y visto. Realmente no en su totalidad, como tal. Creo que tenemos que mirar a otras latitudes, aprender de algunas de las facetas de uso de cierto tipo de energía. Recuerden que en el caso de nuestro país hay formas de generar energía renovable que no aplican para nuestro país. Hay otras cosas que sí aplican, pero sí hay que mencionar que Costa Rica sí ha estado por ejemplo, en Centroamérica. En Centroamérica, la mayoría de los países consumen entre un 20 a un 30%, 35% de su matriz energética en energías no renovables. Nosotros tenemos un porcentaje menor del 2%. No sé este año cómo iremos a salir. Les estoy hablando de la estadística que tengo de los años anteriores, de la producción energética de los años anteriores, 2023, 2024, no sé, todavía no se ha publicado la información del 2023. Tengo el 2022 para atrás. Así que de esa fecha, nuestra matriz energética con no renovables es muy baja comparado con otros países en este caso. Así que sí tendríamos que mirar el uso que están dando en estos países y esperar qué podemos nosotros implementar. Lo otro es que el tiempo, cuánto tiempo les ha tomado a ellos hacerlo y la inversión y el cambio de mentalidad que han hecho desde la educación en la escuela y de ahí en adelante partiendo en todos los niveles. Porque no solamente es el uso de las energías como tal, hay un proceso de educación que está ahí en juego. Y ese me parece a mí, ya que estás preguntando países, ahí sí tenemos que mirar a muchos países en términos educativos, porque el uso de todo esto es educación. Es educación. Muchas gracias, Gracias. Minor. De repente, antes de darle la palabra a un estudiante más, bueno, en realidad tenemos dos estudiantes y un comentario en el chat. Que esto me resuena montones porque precisamente en una de las instituciones en las que yo trabajo estamos hablando mucho de economía azul y parte de los inicios de generar emprendimientos productivos, que específicamente eso es a lo que se dedica la institución a partir de uno de sus beneficios, es empezar a trabajar con este tema de educación y sensibilización para realmente generar un impacto que llegue a permanecer a través del tiempo. Vamos a darle la palabra a Ronald Pérez. Adelante, Ronald.
Buenas noches. Otro concepto de energía que veo que no se ha empleado o no se ha estudiado mucho son las llamadas ¿cómo es? Baterías por gravedad, que es un tipo de energía en la cual aprovechan la fuerza de la gravedad para generar otro tipo, sí, de energía. Yo no sé si aquí en Costa Rica se habrá planeado un proyecto o algo que emplee las baterías de gravedad en alguna u otra medida. Porque no es una energía muy conocida tampoco, pero me pueden decir si es cierto lo que digo o no. Eh, Me parece que he escuchado o he leído así muy de esto. Definitivo no se ha desarrollado aquí en el país. Este, no estoy al tanto si se habrá desarrollado en algún otro lado, pero sé que hay universidades y empresas que están buscando desarrollo de otro tipo de energías, o otras formas de aprovechar la energía en muchos sectores. He visto videos y he leído de otros lados, entonces creo que sí hay un gran... am, am- el punto ahí tal vez para dejarlo, porque no conozco exactamente el proceso, es si han escuchado otro tipo de energías y desarrollar este tipo de energía, la academia es el lugar idóneo para decir, bueno, ¿cómo podemos aprender y desarrollarla? Y ahora el proceso como país para desarrollarlas como tal. Si no se ha desarrollado es porque o no lo conocemos o alguien ya lo intentó, pero no dio mucho fruto en su momento. Eso no significa que no sea factible. Puede ser que en su momento no fue factible, pero hoy sí sea factible en ese caso. Entonces, es por lo menos lo que podría decir de la generación de conocimiento de información de una fuente o una forma de generar electricidad o energía que tal vez no se ha desarrollado. Muchas gracias. Vamos a darle el espacio a Priscila Lara. También aprovecho para recordarles que en el chat está la evaluación. Hasta el momento solamente he recibido 26 respuestas. La intención es que tratemos todos y todas de poder realizarlo y de igual manera también se encuentra el sondeo donde debemos de identificarnos si solo 88 personas han contestado el mismo. Adelante, Priscila, disculpa. No, no hay problema, es que no me activaba el micrófono. Bueno, no, ahí nada más para aportar. Bueno, que sí, efectivamente nosotros somos un país que aspiramos muchísimo en las energías renovables, pero también tenemos que ver todo el monopolio que hay ahorita con el tema de energías a nivel de las compañías eléctricas. Yo trabajé en una empresa de energía solar y eso era pues todo un tema por ese tema. Y como aportando ahí para lo que la compañera decía, de un país que nos podemos referenciar, bueno, a mí me llama mucho la atención el manejo que tiene Australia de todo lo que son las energías renovables, porque es un país que fomenta muchísimo, ahí se generan muchísimas energías renovables y también se fomenta mucho lo que es la energía solar, inclusive tienen muchísimos lugares para que vayan personas o adecúan vans para que puedan tener su propia energía, también tienen lugares donde se pueden parquear, hacer como containers, ¿verdad? Y ellos que tengan su propia energía, o hay lugares donde definitivamente no hay como cableado y se pueden manejar con energía solar completamente autónomos. Entonces eso me parece muy bien porque aquí en Costa Rica una vez intentó hacer un parque de esos donde se podían hacer como casas tipo containers, pero sin embargo no fluctuó. Y eso también por el tema del monopolio que tenemos. Entonces Australia me parece un buen país como que está desarrollando muchísimo y que da muchísima oportunidad a la energía renovable accesible para todos, porque eso solamente pues, comprar los paneles y puede generar su propia energía sin tanta traba como la tenemos acá en Costa Rica. Muchísimas gracias. Gracias, Priscila, por la información y por comentarnos un poquito sobre estas iniciativas que lamentablemente pues no han tenido frutos. Vamos a darle el espacio a César Lee. Don Manuel, quería preguntarle algo. Usted dijo como que los espacios para desarrollar tecnologías y demás es en la academia. Cuando se refiere a la academia, se refiere a la universidad. Principalmente, sí, no es el único espacio, pero sí un lugar donde se pueden desarrollar ese tipo de cosas, ya sean proyectos de graduación, de investigación,
que gesten la investigación de ese tipo de tecnologías, cómo se están haciendo, dónde se están haciendo, dependiendo de la especialidad y otros más. Realmente la academia, a eso me refiero, la academia. Vamos a ver, déjeme dar mi opinión como profesional y como profesor. Las universidades deben también proveer a una nación el suficiente eh, caldo de cultivo, por decirlo de alguna manera, donde tanto estudiantes como profesores puedan realizar aportes a la sociedad en ese caso. O sea, que generen investigaciones, generen propuestas que a la larga puedan dar como fruto el desarrollo de algunas de estas áreas y otras. Como país, creo que esta es una de las áreas que estamos empezando a desarrollar. Hablando propiamente de la Universidad Hispanoamericana, se están dando los espacios para ese tipo de proceso. Este mismo espacio que nos genera a los profesores, en mi caso, el tener que investigar para proponer un tema de diálogo. A esto es lo que me referimos con que la academia debe gestar este tipo de cosas, los trabajos de graduación de estudiantes que puedan ser no solo un requisito de graduarse, sino que aparte del requisito de graduarse, sea un proyecto que pueda ayudar a mejorar, al diálogo en un tema en particular. Entonces, a eso me refiero con que la academia en las Sí, universidades sí, públicas, privadas, en ese sentido. le hacía la pregunta porque eh, viéndolo desde una vista de egresado, digamos, eh, sí, la universidad debería o nos brinda ese espacio, pero a fin de cuentas creo que también debería de tratar de enfocarlo de una manera más integral. Por ejemplo, el perfil de egresado. Por ejemplo, yo soy de electrónica y yo sé que uno no sé, los ámbitos que abarca un egresado en electrónica en el CEFIA tiene que ver con paneles solares, por ejemplo. Pero ¿y las demás carreras? O sea, es que ese es mi punto. O sea, no, es como tratar de integrarlos a todos con mira a un futuro país. Y eso, a fin de cuentas, va aplicando hasta un tema de normas. Por ejemplo, la ISO 9001, que no se toca y debería tocarse porque, a fin de cuentas, es parte de eh, todo lo que involucra la industria 4.0. Creo que esa es mi visión un poquito de lo que capté y lo que creo. Muchísimas gracias. Sí, ampliando un poco más tu comentario, hay mucho en los procesos de actualización de las carreras y la actualización profesional que las carreras están ofreciendo, que implica mucho lo que estás diciendo también en ese sentido. O sea, todavía los procesos, recuerden que las universidades, en el caso de las universidades, son supervisadas por un ente del gobierno que establece las maneras en que debe ser los profesionales salir de las universidades y perfilar sus currículos, y en los últimos años están actualizándose para eso mismo que estás diciendo. Se tiene que hacer. Es parte de los procesos a los que se está trabajando, y en esta época es inevitable, como bien lo acabas de mencionar, y de trabajar como lo acabas de indicar. Perfecto. Vamos a ir cerrando porque nuestro compañero José Gabriel sufrió un problema del flujo eléctrico, me parece, ¿no? Ya Sí, ya estás. volvió. Ok, ya estás ahí. Sí, sí, sí. Me imaginé Ya que. volvió. Sí, no, pues todos los que estaban prestando atención en la pantalla pudieron ver mi cara de asustado. Le agradezco a Minor por querer hacer el cierre de la presentación, pero por dicha estaba conectado a un Wi-Fi independiente, entonces pudo darle continuidad a la charla.
Chicos, de parte de la Universidad Hispanoamericana, muchísimas gracias a todos por la participación y principalmente a Don Minor por facilitarnos este espacio de aprendizaje. Definitivamente, y coincido no solo con Don Minor en lo que postula, sino en muchas de las intervenciones de algunas personas estudiantes en Costa Rica. Nos encontramos en pañales en muchos de los temas asociados a la parte ambiental. Sin embargo, algunas de las acciones que se están haciendo están en miras a poder contener mucha de esta información. Esto nos lo dice el Plan Nacional de Desarrollo, que está proyectado al 2050, que cobija muchísimos de los OBS que involucran la parte ambiental, y de eso se trata, ir generando iniciativas. Y hago eco a lo que mencionaba Don Minor con referencia a países como Australia y Europa, que por supuesto no lograron este tema en cuestión de un par de años o un par de semanas, ¿verdad? Que fue muchísimo trabajo que arrancaba desde la sensibilización, y creo que a través de estos espacios lo estamos logrando. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muy buenas noches, y por favor retornen a cada una de las clases que tienen el día de hoy. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Luego, buenas noches, muchas Gracias, gracias. Minor. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias.